Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno, bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a tener todos los jueves, cada 15 días los jueves, eh, hablando sobre el duelo animal, que es un tema que a mí tengamos este espacio en cuando el duelo pregunta, porque creo que es un espacio que hacía falta, que nos habían estado pidiendo, y pues bueno, hemos encontrado unas mujeres maravillosas que hacen ese trabajo de manera espectacular y que son quienes van a liderar este espacio todos estos jueves cada 15 días. Así que, pues qué chévere estar con ustedes, María y Mora. Muchas gracias por aceptar la invitación de Cuando el Duelo Pregunta y muchas gracias por disponerse a abrir espacio para todas las personas que decidan entrar y acompañarnos en este momento para hablar sobre el duelo animal. Cuéntanos un poquito, pero quiénes son ustedes y segundo, en qué va a consistir este espacio. Pues muchas gracias, Julián, también a Hugo, tu padre, que hoy no puede estar con nosotros, pero queremos darle muchísimas gracias también desde aquí, bueno, y al fabuloso equipo que tienes detrás, por abrirnos este espacio para hablar un poquito del duelo animal, como tú decías. Pues nosotros somos el proyecto Animal Death Café. Este Ya. proyecto surge porque yo me formo, bueno, yo estoy en España, entonces yo me formo, lo digo por si veis así un poco de horario raro con vosotros, me formo con Olga Porqueras como doula del alma animal, que es la figura, las doulas, las que acompañan en el momento del nacimiento o también en el momento de la muerte. Entonces yo Ok. me formo para acompañar a humanos y a animales en la muerte de estos últimos. Y conforme voy desarrollando la labor, me doy cuenta de que falta un espacio para poder expresar lo que sentimos una vez que nuestro animal ya ha fallecido o cuando estamos a punto de que el animal fallezca, ¿no? Este duelo anticipado que podemos tener. Y doy con el formato Death Café, que es un espacio que lo creó en 2004 Bernard Cretaz, el suizo, y luego lo desarrolló John Underwood y su madre Sue Barsky, y consiste en 2 horas de espacio donde poder hablar, expresar libremente lo que sentimos ante la muerte de nuestro animal, con respeto, sin juicios, sin ningún guión establecido. Y me fascinó y entonces lo adapté, ese formato que está creado para el duelo humano, lo adapté al duelo animal. Y así nació Animal Death Café. Luego lo complementamos con charlas también y, bueno, damos un espacio donde se habla libremente de la muerte animal. En este momento el equipo lo formamos 4 personas. El primero en añadirse fue Cristian desde Argentina. Luego está Mora, que nos acompaña con nosotros. Bueno, Mora para los amigos, el nombre entero es Mora May, desde México. Y María Lía desde Uruguay. Así que aquí estamos todos. Bueno, es un equipo además lleno de riqueza cultural también y eso también enriquece siempre el tratamiento del duelo porque pues que el duelo siempre depende de la cultural que va a tener cada uno. Eso, ¿cómo entiende? De hecho, cuando yo te decía, dime colores trabajan ustedes. Tú me decías, ha sido un lío porque desde España vemos la muerte con unos colores específicos, desde México con otros, desde Uruguay, Argentina son otros. Entonces, eso explica un poco también la mirada de la muerte y el duelo desde cada cultura. Y el que ustedes nos estén hablando desde diferentes países, pues seguramente va a enriquecer ese espacio muchísimo, ¿no? Así que bueno, yo aquí voy a ser el entrevistado, no el entrevistador, así que pues bienvenidas a este espacio, me alegra mucho tenerlas en el canal de Cuando el Duelo Pregunta, creo que va a ser un espacio fascinante, así que pues nada, todos ustedes este espacio, yo ya estoy disponible para simplemente responder Muchas las gracias, Julián. preguntas. Pues Julián, como tú decías antes, hay mucha diferencia cultural entre los países. Lo primero que nos dimos cuenta fue, por ejemplo, en el color de los carteles. Cuando los diseñaba yo, pues aquí en España eran todo tonos pastel, tranquilitos y tal. Y cuando los diseñaban los compañeros, era todo colores De, fuertes, que yo decía, de madre mía. México.
Claro, incluso Cristian desde Argentina hubo una vez que eligió el color negro para el cartel, con lo cual es wow, te da una percepción mucho más amplia de cómo vemos todos la muerte. Y una de las cosas también que queríamos comentar a todos, que ahora Mora lo explica mejor, es la diferencia incluso en los términos, por ejemplo, porque aquí tratamos de empezar a usar la palabra animal, pero claro, cuando nos referimos realmente al animal que convive con nosotros en nuestra casa, y claro, luego hay otros países que es más mascota o el uso está más convencional, ¿no? De esa palabra. Entonces, Mora, por ejemplo, que ya sabe los 2 puntos, que lo comente, así todos lo escuchan. Sí, por ejemplo, yo escucho mucho, ¿no? Cuando llegan a consulta, esta parte del, quiero una consulta para mi mascota, ¿no? Una sesión para mi mascota. Y lo dicen con todo el amor, porque así es el término que es conocido, pero van a escuchar mucho en nosotros aquí en el programa que vamos a llamar animales de compañía, o tu compañero de camino, o tu animalito, porque en realidad para nosotros trabajando con todo este proceso de los animales y de la muerte y del vínculo tan fuerte que hay también con el humano, pues es como honrarles, ¿no? También desde otro lugar, del saber que son pues almas con misiones, destinos y que también tienen este vínculo con nosotros, ¿no? También una forma de pensar en el cual les damos como ese lugar que hay en el espacio de donde les corresponde, ¿no? Son nuestros compañeros y nosotros no somos sus dueños, sino que somos sus tutores o sus responsables. Entonces, desde allí cambia hasta en la forma verbal el cómo podemos acomodar también a nuestros animales, que está bien, o sea, si alguien le llama mascota, no importa, es un término que en realidad, o sea, es como muy popular, es lo más popular que hay, pero para que vayan ustedes también adaptándose, ¿no? En el que cuando no lo digamos así, es porque nos estamos refiriendo a sus animalitos que viven con ustedes. Y bueno, esta parte es como muy bonita, ¿no? De esta parte de tantas culturas, por ejemplo, el haber abierto este espacio que nos brindaron aquí Julián y su papá, pues para Animal Dead Café es algo muy bonito porque podemos llegar a muchos que puedan también estar haciendo esta dinámica de su proceso de duelo por su amado animal. Entonces también por allí María me comentaba, ¿no? De las 15 tareas que hay, que tienen ustedes allí en lo de su escuela, del libro que están por lanzar, que habían integrado algo así me comentaba. A ver allí María, que es la que sabe un poquito más de este tema, para que nos empieces a contar, Julián. Sí, Julián, yo Mira quería... que... Eso, perdón, Dale, María. porque te conozco de los cursos de Cuando el Duelo Pregunta, que los recomiendo a todo el mundo, las 15 tareas del duelo y demás, los grupos de apoyo, o sea, todo el mundo que le apetezca conocer de esta materia, yo le animo a realizar los cursos con vosotros. Cuéntanos un poquito qué es para los que vienen un poquito desde nuestra parte, que sepan un poco qué es Cuando el Duelo Pregunta, qué son las 15 tareas, cómo se pueden aplicar al duelo por los animales. Chévere. Pues mira, un saludo a María Lía, que veo que está emocionante ver, escucharlas nuevamente. Dice María Lía, sí, imagino que es alguna conocida de ustedes. Sí, la compañera de Uruguay que nos está viendo también desde allí. Desde Uruguay. Qué Otra chévere. facilitadora. Qué chévere. A ver, ¿qué es Cuando el Duelo Pregunta? Cuando el Duelo Pregunta es una organización que nació a partir de la muerte de mi hermano. ¿Sí? Mi hermano un día saliendo de la universidad, yo tenía 15 años cuando eso, él estaba en la universidad y saliendo de la universidad lo abordaron unos asaltantes, él iba con un cuñado y bueno, ellos intentaron defenderse y bueno, lamentablemente ahí les dispararon, mi hermano estuvo 13 días en coma y finalmente falleció. Entonces, pues obviamente ese hecho hizo que, pues eso fue un hecho importante dentro de la familia e hizo que comenzáramos a tomar decisiones de vida en torno a la muerte de mi hermano. Un poco también para trabajar nuestro propio dolor, nuestra propia tristeza, nuestro propio duelo. Pero en ese camino de ir trabajando nuestro propio duelo, fuimos encontrando que cuando nos encontrábamos con otras personas que habían pasado por situaciones similares y compartíamos ese dolor, pues el dolor se hacía más manejable.
Y la manera como veíamos lo que inicialmente fue una tragedia, pues se iba transformando, se formaba bien una oportunidad de cambio, una oportunidad de ver cosas nuevas. Fue así entonces como nació Cuando el Duelo Pregunta, porque muy instintivamente comenzamos a hacer grupos de apoyo en familia, a juntarnos con otras personas que pasaban por situaciones similares. En los últimos años, esto te estoy hablando hace 30 años. ¿Vale? En los últimos años decidimos con mis padres comenzar a recapitular toda esa experiencia, aquellas decisiones que nos ayudaron a nosotros, aquellas decisiones en las que nos equivocamos, aquellas decisiones en las que veíamos que otros tomaban de manera correcta o que también se equivocaban, y como que las fuimos juntando desde muchos ángulos, desde lo que cada uno había hecho. Mi papá con su psicología, mi mamá desde su experiencia de vida y su sentido de ser madre, de haber perdido un hijo. Yo desde mi profesión, que es comunicador social, comenzamos a ir juntando y a ir estableciendo como un camino para trabajar el proceso de duelo. El proceso de duelo entendido como las emociones que se experimentan a partir de una pérdida significativa, ¿sí? Eso quiere decir que no es necesariamente de la muerte, sino que cualquier acción o persona o animal puede llegar a ser una pérdida significativa. En ese sentido, la pérdida de los animales de compañía o las mascotas, ¿cierto? Pues pueden ser pérdidas significativas que influyen de manera importante en la manera de entender las emociones frente a eso. Y esa emoción tiene que ser acompañada, tiene que ser gestionada, hay que ponerle atención, porque si no le ponemos atención, pues podemos caer en un grave error desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Entonces, las 15 tareas es una metodología para eso. Claro, desde nuestra experiencia nació a partir de la muerte de mi hermano, pero a través de los años hemos visto que se adapta a diferentes situaciones, incluso en situaciones de separación. Una separación es una pérdida significativa, una pérdida económica, una quiebra es una pérdida significativa, y eso puede tener trastornos emocionales complicados si no se manejan, o puede desarrollar lo que nosotros llamamos el crecimiento postraumático, es decir, podemos aprender, podemos llegar a ser mejores personas. Igual con los animales, a mí me parece fantástico el trabajo del duelo, porque la muerte de un animal de compañía que fue significativo para nosotros puede llevarnos a entender mejor nuestra relación con la naturaleza, cuando eso es tratado de manera correcta. Así que, en esencia, eso es lo que somos. Por eso me parece tan importante, sobre todo este tipo de duelo que a veces como que lo echamos a un lado y no le ponemos mucha atención. Yo, en los términos que ustedes hablaban ahorita, de hecho, nos lo comentábamos fuera de cámaras la otra vez, para mí la palabra mascota es una palabra que representa a mí personalmente mucho cariño. Yo no utilizo la mascota como el adorno. No, yo entiendo la mascota como un integrante más de la familia, como él es mi hermano, él es mi papá, él es mi mascota. Es una parte más un miembro más de la familia, y así lo he entendido siempre. Por eso, de hecho, a mí me suena raro cuando me dicen no se dice mascota sino animal. A mí me parece más bien como que no, pero no me parece familiar llamarlo animal de compañía, ¿cierto? Sí, es una cosa que me acompaña de vez en cuando. No, es mi mascota, que es como mi hermano, que es como mi papá. Así lo entiendo yo, ¿no? Pero es la manera como he sido educado. Pero también entiendo el esfuerzo por utilizar las palabras correctas para hacer cambios culturales importantes. También entiendo que la mascota se utiliza desde otra mirada, un poco más como un objeto de decorativo, y pues entiendo la importancia de utilizar los términos adecuados y de trabajar por los términos adecuados. Pero sí, a mí se me hace extraño llamarlo animal y no mascota. Me parece que es más cariñoso para mí la mascota. Sí, por eso muchas veces también llamamos, ¿no? Que son nuestra familia animal, porque así como dices, no es nuestro papá, nuestra mamá, pero también es nuestro hermano, el animalito, porque pues hemos crecido con él muchas veces, o es esta parte, ¿no? De nuestro vínculo profundo con él, entonces pues es nuestra familia en realidad. Yo lo veo mucho en consulta con los niños,
También soy psicóloga, de allí fue que, bueno, partí después en la muerte de mi perrita, a esta cuestión, ¿no?, del duelo con los animales, pero yo lo veo mucho con los niños en esta parte del que ellos le llaman así, es que es mi hermano. Y cuando hay un duelo con los niños se fue mi hermano, o sea, no se fue el perro o el gato, sino se fue mi hermano y qué está pasando, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Y como dices, también decirlo como desde el corazón, lo que también nos nazca, ¿no? Si dices, para mí esta parte de llamarlo así es desde mi corazón, está bien, está válido. Solamente lo queríamos como que explicar un poquito para que entendieran qué es. Y de lo que comentabas de la parte de que, bueno, a veces está la parte de nuestro duelo, ¿no? Y sobre todo en los animales, que está muy silenciado. Es, pues, tu animalito ya se murió y, pues, bueno, ¿para qué le lloras, no? O ¿por qué sigues llorándole? O ¿por qué cómprate otro? Entonces, sí, con los humanos a veces es complicado, con los animales es poquito más, por esta parte como medio estigmatizado, ¿no? Como en el calladito. En esa parte, ¿ustedes cómo lo harían, como integrando con las 15 tareas? Más o menos, ¿cómo sería? Sé que es muy amplio, pero un más o menos. Mira que por eso me parece tan importante este espacio, porque nosotros tenemos mucho, digamos, en el tratamiento del duelo por muerte. Creo que perdimos un poquito a Julián. Sí, se le ha quedado la imagen congelada. Sí, ay, qué pena. Esta pregunta me interesaba mucho, que la explicara y todo. Sí, porque es importante, ¿no? Escuchar desde su punto de vista cómo Ya, es. volví. Ah, bien. Qué bueno, volvió. Bien. Estamos comentando que era una pregunta muy importante y que nos hemos quedado todos queriendo escuchar la respuesta. También nos quedamos congeladas, así. ¿Qué va a decir? Ahí tengo el internet terrible. Ahí tengo el internet terrible. Bueno, hablemos hasta que nos aguante el internet antes de que se vuelva a congelar. Decía que para nosotros es muy importante este espacio precisamente por eso, porque el tratamiento del duelo es muy importante el cuidado con las palabras y las relaciones que hacemos frente a todo, a todo lo que encierra un proceso de duelo por muerte. Entonces, aquellas personas que no han tenido vínculos cercanos con sus animales, ¿cierto? Pues ven la muerte de una mascota o de un animal de manera diferente a como la ven las personas para quienes el animal representa realmente un miembro de la familia. Totalmente. Entonces, cuando nosotros tratamos el duelo por un animal en medio de personas que están viviendo duelos por la muerte de un hijo, por la muerte de un padre, para algunas personas, no para todos, cada vez se entiende mejor, esa relación puede resultar ofensiva. Porque como que, ¿cómo va a comparar la muerte de su perro con la muerte de mi hijo? Entonces es como la primera relación que hace. Por eso me parece, y creo que eso es una falta de transformación cultural, es una transformación que tenemos que hacer en la medida en que tenemos que trabajar para entender que no solo el perro, el gato, sino los animales y el respeto por la vida de ellos es fundamental en nuestra existencia. Sin ellos sencillamente no estaríamos aquí, en este planeta. ¿Cierto? También tenemos que agradecer esta vida a ellos. En esa medida, pues nuestra relación tiene que ser significativa. Nuestra relación con los animales tiene que ser significativa. Por eso cuando los animales se van, tenemos una pérdida significativa. Y hay que hacer un proceso de duelo. Pero esto creo que es un proceso cultural que cada vez avanzamos más, ha ido cambiando, de hecho incluso hasta legalmente, cada vez la naturaleza y los animales tienen más derechos dentro de nuestra sociedad, en esfuerzos terribles y en discusiones increíbles en nuestros congresos y en nuestras asambleas, ¿cierto? Casi que absurdas, pero bueno, se ha ido avanzando, quizás no a la velocidad que uno quisiera, pero se ha ido avanzando en eso. Y en la medida en que vamos avanzando y vamos generando esa cultura de
respeto y de tener una mejor relación con los animales, pues en esa misma medida también tenemos que ir trabajando en el duelo que produce la muerte de los animales. Eso por un lado, ¿cierto? Por un lado. Lo otro es que, ¿cómo trabajar el proceso de duelo? Pues como a cualquier muerte significativa, y en eso yo al principio comencé a establecer diferencias. Nosotros hablamos de las 15 tareas del duelo, incluso al principio dijimos, no reduzcámoslas, de pronto el duelo de una mascota puede ser más manejable, de hecho lo es, ¿cierto? Lo es, no quiere decir que no sea intenso, que no sea significativo, pero sí existen unos alimentos que podrían facilitar el proceso en la mayoría de casos. Pero entonces intentamos reducirla, ¿no? Que no sean 15, que sean 6. Pero ya trabajando y acercándonos realmente al acompañamiento, entendimos que no, que finalmente se establecía como cualquier otro duelo, como el duelo del papá, como el duelo del hermano. ¿De qué va a depender? De la relación que tenía esa persona con el animal de compañía, ¿cierto? No va a depender de que sea un animal el que murió, sino de la relación que se tenía con ese ser vivo. Porque igual sucede con los seres humanos. Si no teníamos una relación estrecha con el abuelo o con el papá o con la persona que murió, pues sencillamente no hay duelo. Pues sencillamente el duelo fluye. Pero si a cambio la relación es estrecha, pues el duelo existe. Igual es con los animales. Si nuestra relación con él ha sido profunda, ha sido estrecha para muchos. De hecho, en estos días hablaba con mi esposa. Nosotros no tenemos hijos. Y entonces Merlín es nuestra gran compañía, muchas de las decisiones que tomamos las tomamos en torno a él, ¿cierto? De hecho, la decisión, por ejemplo, de comprar esta casa en la que estamos hoy, de la que les estoy hablando, se tomó pensando en Merlín, en que tuviera un patio. Cuéntanos quién es Merlín, para quien no lo conozca. No está por acá, pero Merlín debe estar por allá comiendo, porque normalmente se me sienta aquí, cada vez que estoy en esto, se me sienta aquí al lado, pero es un Shih Tzu, que apareció, nos lo regalaron. Había una señora con la que trabajábamos que tenía unos Shih Tzu y realmente ella no quería ni venderlos ni nada, sino que quería que las crías, los hijos de sus perritos llegaran a buenas casas, y me ofreció si que yo podía hacerme cargo de uno, y pues, estaba chiquitico, incluso había urgencia de destetarlo porque la mamá estaba teniendo problemas para amamantar. Vaya. Y le estaban haciendo daño, y la mamá había matado un perrito. Entonces había que destetarlo muy pronto. Entonces Merlín llegó incluso, creo que de mes y medio aquí. Muy chiquitico, tiene 10 años y medio. Ya cumplió 11 años. Entonces ha acompañado, imagínate, 10 años de nuestra vida, y muchas de las cosas giran en torno a Merlín. Entonces justo en estos días hablamos con mi esposa sobre lo duro que iba a ser para nosotros la muerte de Merlín, ¿no? En caso de que su muerte suceda primero que la nuestra. Que lo lógico es que así sea, ¿no? Aunque en la vida nunca pasa, uno nunca sabe. Pero si todo pasa como... Que ojalá la muerte de nuestros animales sea antes que la nuestra, porque si es después, sí. Nunca sabemos a ver qué va a pasar con ellos, quién se va a hacer cargo, dónde van a acabar. Así es. Sí. Así es. Pero claro, entonces digamos que ojalá todo suceda como tiene que suceder, pero eso no implica que su muerte no nos va a dar muy duro, ¿no? Entonces sí estábamos hablando y decíamos, pucha, va a ser un momento complicado, pero queremos que sea digno, ojalá sea tranquilo, ojalá podamos tener tiempo de agradecerle, de despedirlo como se merece. En fin, creo que eso pensábamos. Y sin duda alguna va a ser una muerte significativa, y sin lugar a dudas vamos a tener que asumir un proceso de duelo con todas sus etapas y con todas las tareas que esto va a significar, ¿no? De llorarlo, de sentirnos tristes y deprimidos un tiempito, de extrañarlo, y finalmente de resignificar su existencia y de resignificar y de volver a amar la naturaleza a partir de lo que él nos enseña todos los días. Eso es básicamente el proceso de duelo frente a un animal. Sí, qué bonito, ¿no? Ay, perdón. No, sigue, Yo decía que qué bonito, estaba pensando de
de esta parte que dices, ¿no? Tomamos muchas decisiones en torno a Merlín, de dónde íbamos a vivir, todo esto, o sea, allí vemos la parte del cómo en realidad son nuestra familia, o sea, tomamos decisiones en base a ellos, no es solamente lo que yo quiero, sino también sus necesidades. Y claro que desde allí, bueno, vemos que el vínculo es un vínculo fuerte con aquel animalito, que no va a ser un perrito a lo mejor de azotea, que igual nunca lo voy a ver ni nada, sino que en realidad tiene un vínculo profundo y pues por el cual voy a tener este duelo, pues va a haber este duelo profundo por aquel animalito, que era como lo que hablabas, ¿no? En un principio, si no hay un vínculo profundo, pues no se vive un duelo, en realidad. Pero yo escucho mucho la parte del cómo se quedan en esta parte tan devastadas las personas con la muerte del animal, de su compañero. Tremendamente, y lo he escuchado muchas veces, la parte del, pues me pudo más que la partida de mi abuela o del tío o de mi marido. Y es también esta parte, mucho lo hemos dicho, de pues cómo también, ¿no? Se quedan en el, pues no puedo ni tampoco decir eso porque pues también a lo mejor voy a ser mal visto porque diga eso, pero pues en realidad pues había un vínculo completamente diferente, ¿no? Por el cual claro que va a haber todo ese duelo tan enorme. Mira que yo creo que ese es el problema particular del duelo por la muerte de un animal, ¿no? Es la imposibilidad de decir estoy devastado por la muerte de Merlín, de mi animal de compañía, ¿no? Y poder decir eso con libertad socialmente no es fácil, porque no lo aceptan, no lo entienden. Desde la empresa, desde el jefe, que diga, mire, hoy estoy triste y no quiero trabajar. Sí. ¿Y por qué? ¿Quién se murió? No, se murió mi perro. Pucha. Mi perro. Sí, exacto. Entonces, desde la reacción social, ¿cierto? Hasta la imposibilidad de poder decirlo abiertamente, ¿no? De poder decir, no he podido superar la pérdida de mi mascota. Y cuando no podemos decir eso, pues es muy difícil trabajarlo. Porque lo primero para trabajar un duelo es reconocer que estamos devastados, que estamos tristes, poder comunicarlo. Es esencial para trabajar el duelo, comunicárselo a alguien y sentirse comprendido. La comprensión, por eso los grupos de apoyo, ¿cierto? Porque ahí encontramos empatía y la empatía sin duda alguna es un vehículo fundamental para elaborar cualquier proceso de duelo. En el duelo por la muerte de un animal, eso es muy difícil de conseguir. Entonces se puede convertir en un duelo complejo, que no es fácil de trabajar, ¿no? En los grupos que tenemos cada 15 días de Animal Death Café, precisamente esto es lo que dices tú para expresar, es un auténtico orgullo cuando al final del todo decimos qué nos llevamos de ese día, esa sesión, y la gente dice, he podido hablar de cosas normales con gente normal, que me entiende. Entonces, claro, wow, cuando dicen eso es como, ya está, lo hemos logrado, hemos creado lo que queríamos para que la gente pueda expresarlo. Sí, sí. Porque hay veces lo que dices tú de este duelo es complejo, porque yo, por ejemplo, una persona que su perro había sido el perro del padre. Entonces, había fallecido el padre, imagínate. El perro le había pasado a esta chica y el perro ahora había muerto. Entonces, claro, estaban ahí la mezcla de... Se juntaba todo. Eso es. Claro, claro. Eso también, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más difícil del duelo a trabajar incluso desde el punto de vista de uno, que se siente mal, pero permanentemente puede existir ese cuestionamiento de, pero ¿por qué si apenas era mi perro? ¿Cierto? Incluso uno mismo internamente puede tener esas discusiones internas de no tengo por qué estar sintiéndome así por un perro. Como que no, el no darse derecho a tener un duelo por un perro, eso también sucede. Entonces, eso hace que se dificulte el proceso muchísimo, muchísimo. Por eso estos espacios son tan importantes, ¿no? Y poder explicar a la gente que sí, es posible sentirse muy triste y deprimido por la muerte de esa persona. Merlín, desde que me levanto hasta que me acuesto, está al lado mío. Hoy extrañamente no está.
Yo creo que es el primer conversatorio que yo tengo en 2 años que no está aquí a mi lado. Oye, hombre, Porque él entra y Berlín, ven, Berlín. se ponía a llorar cuando yo cierro la puerta. Entonces, él siempre está aquí y me está acompañando todo el día. Todo el día. Y si yo voy al baño, Wow. entonces, claro, su ausencia me va a dar muy duro, porque es que es todo el día, él me acompaña todo el día. Entonces, me hace mucha falta, sin duda alguna. Es lo que decimos a la gente también, ¿no? Que miren la cantidad de rutinas que sin ser conscientes de ello realmente tenemos con nuestros animales. Lo que dices tú, ¿no? Es que desde que me levanto estoy ya con ellos, ¿no? En mi casa son gatos, entonces desde que me levanto ya estoy mirando a ver cuántos hay en mi cama, luego voy a ver dónde está el que falta, luego es el desayuno, luego, o sea, es que es todo. Entonces, claro, creamos muchísimas rutinas con ellos. Y ya no digo si encima son perros, por ejemplo, porque sales a sociabilizar con ellos en el paseo, es tu momento de desahogo, de olvidarte de las cosas del trabajo, de lo que sea. Entonces, claro, cuando luego faltan todas esas rutinas o costumbres que hemos construido alrededor de ellos, hay que aprender a vivirlas de nuevo. Sí, a Sí, mira resignificar, que, ¿no? por ejemplo, mi momento de descanso es acariciar a Merlín. Entonces él se hace al fan, yo estoy muy estresado y lo que hago es tirarme al piso, acariciar los 5 minutos, eso me relaja y vuelvo otra vez a trabajar. Entonces esas rutinas, pues claro que generan un impacto emocional. El ya no tenerlas genera un impacto emocional muy fuerte, además de todo lo que expresan y lo que comunican Sí, permanentemente, sí, ¿no? por supuesto. Que además de eso. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Esta parte de lo que estamos hablando, de que la propia persona valide su duelo, aunque no se sienta acompañado quizás por otros. Yo creo que desde allí inicia, quizás no tenga en su lugar o no le ha llegado a alguien un espacio, ¿no? En el que diga puedo expresar, pero iniciando a decir, pues yo lo valido y sí puedo llorar y sé que para mí es importante, es ya como un pasito, ¿no? A reempezar a reestructurar de otra forma, porque muchas personas sí no tienen de plano con quién hablar o con quienes compartir, ¿no? De otra manera todo el proceso que traen por su animalito. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí cerré consultas, les dije a mis pacientes, yo no puedo, me siento muy triste por la partida de mi perrita, porque mi perrita trabajaba conmigo, era perrito de terapia, era no, ni siquiera mi asistente, era mi terapeuta principal, ella con el trabajo con los niños, en realidad hacía un trabajo magistral ella solita. Entonces, claro que su partida para mí fue muy, muy dolorosa, muy, muy impactante. Entonces yo sí pedí, ¿saben qué? No puedo trabajar, me voy a dar un tiempito, no puedo. Y entonces, pues todas las personas primero se quedaron así como que, pues, ok, pero es hasta esta parte, ¿no? Como, pero si eres la terapeuta, o sea, como no te puedes acomodar tu duelo, o sea, pues sí, pero yo soy humano y tengo el derecho de darme mi espacio para vivenciar lo que ahorita me está pasando, que me está sobrepasando la tristeza y yo lo voy a aguantar. Entonces yo creo que desde allí podemos retomar nuestra fuerza que sentimos que se va perdiendo en el proceso de repente de toda la tristeza y del duelo, ¿no? Mira que ayer teníamos un conversatorio, porque acabamos de lanzar una certificación de duelo gestacional. Aquellas madres que pierden a sus hijos antes de nacer, antes de que nazcan, las pierden en el vientre. Y claro, hablábamos de algunas visiones muy crueles frente al duelo gestacional que hay en la sociedad. Y es muy similar a las visiones sociales frente al duelo por la muerte del animal, ¿no? Porque es que en esas visiones podemos llegar a ser muy crueles, desde, pues, cómprate otro, ¿no? Ve y adopta otro perro, punto, como si esto fuera cambiarse de zapatos, ¿no? Uh-huh. Desconociendo 10, 15, 8, los años que haya estado ese animalito en la casa, brindando un sinnúmero de emociones y de recuerdos y de enseñanzas y de aprendizajes y de todo. Entonces, cuando
Entonces, le decimos al otro, pues, listo, ve y adopta a otro, que hay muchos animales que necesitan ser adoptados. Pero un momento, eso no es así, ¿no? No se trata de cambiar de zapatos, no estoy poniéndome un saco nuevo, ¿no? Estoy extrañando todo lo que él representó para mi vida. Y eso exige un tiempo y un espacio, y eso exige un momento. Entre otras cosas porque es una manera muy digna de rendirle honor a ese animal que estuvo acompañándonos durante nuestro tiempo, ¿no? El que le brindemos un espacio y un tiempo para llorarlo y para extrañarlo. Esa yo creo que es la mejor manera de honrar a nuestros muertos. Yo también creo que hay dos maneras de honrar a los muertos. Una es a través de las lágrimas y otra es a través de nuestro crecimiento espiritual, de poder desarrollar la capacidad de recordarlo sin que eso nos haga daño, ¿no? De ser mejores personas a partir de la muerte. Y creo que con el duelo de los animales es igual. Nosotros podemos comenzar a establecer una mejor relación con la naturaleza a partir de haber tenido la oportunidad de convivir con un animal en nuestra casa, a nuestro lado. Y creo que su muerte trae eso, el que podamos ser mejores seres humanos frente a la naturaleza, frente a los animales. Pero también el poder llorarlos, Uno llora a las personas que quiere, a los seres que quiere. Y la manera de honrarlos y decirle te quiero, te amo, es a través de las lágrimas también. Así que también tenemos derecho de llorar a nuestras mascotas, a nuestros animales, sin duda alguna. Eso hace parte del proceso y eso también es muy importante que mucha gente lo entienda, que se vale llorarlos, que es importante llorarlos, que es sano llorarlos, que hay un tiempo para hacerlo. También hay un tiempo para hacer otras cosas, pero hay un tiempo para llorar a los seres que amamos, entre esos nuestros animales. Había una chica que me decía que tenía que fingir una alergia para cuando se echaba a llorar por la muerte de su animal, que el entorno no le dijera nada y no estuviera ahí. ¿Por qué lloras? ¿Y por qué otra vez por tu perro? Entonces... Eso raya con la crueldad, ¿no? Eso raya con la crueldad porque es desconocer las emociones de un ser humano. ¿Sí? Cualquiera que esté ahí por la razón que sean, ¿no? Y entonces entramos a juzgar de una manera muy cruel, algo que es muy lógico. Y que es como una falta de respeto, ¿no? Desde la falta del entendimiento, porque como no pueden entender esta parte de este vínculo, pues claro que hacen esta falta de respeto al otro, haciendo esta parte del juzgar. Entonces se hace como una bolita de nieve en el cual también, pues el que está vivenciando el duelo cada vez se va sintiendo como un poquito más encerrado en su propio proceso, pues porque siente como que todo este picor, por decir así, de la afuera de repente, cuando no está en un ambiente en el cual se le pueda acoger, de decirle, pues llora, o sea, quizás no te entiendo, pero tú llórale, o sea, no necesitamos entender para acompañar, y acompañar desde el corazón en el respeto al otro. Sí. Mira que ahorita me estaba acordando de algo que cuenta mi mamá con mucha frecuencia en los conversatorios, y es de la importancia que tuvo un animal que nosotros teníamos cuando mi hermano murió, que llegó a nuestra casa después, como un mes después de que mi hermano murió. Pero ese animalito era el que acompañaba a mi mamá cuando yo me iba para el colegio y mi papá se iba a trabajar. Y mi mamá se quedaba en casa, desesperada con los recuerdos, con todo, ¿cierto? Con ese momento muy difícil que estaba viviendo. Estábamos viviendo en familia y cuya única compañía era el perrito que teníamos, una perrita que se llamaba Tata. Y el cariño que le daba, la capacidad que tenía ese animalito para entender antes de que mi mamá derramara la primera lágrima, cómo inmediatamente se activaba, sentía en el ambiente que algo iba a pasar, que mi mamá estaba al borde de una crisis, e inmediatamente se acercaba a lamerle los pies y acostarse en los pies. Y esa sensación de sentir su lengua en los pies inmediatamente calmaba a mi mamá. De inmediato le daba calma. Qué bonito. Es cuando ese tipo de cosas suceden, va uno entendiendo, pues, por qué vale la pena llorar y asumir un proceso de duelo cuando ese ser parte, ¿no?
O sea, desconocer esa grandeza emotiva en vida, pues es casi que tonto, es casi que tonto. Lo lógico es llorarlos y lo lógico es asumir un proceso de duelo normal, como se asume con cualquier otra cosa que perdemos. También yo creo que igual es algo cultural, porque generamos una úlcera de estómago por un proceso de estrés continuado, fuerte, al que no hemos prestado atención y no nos importa decir a la gente, no, tengo una úlcera. Y en cambio, no queremos llorar porque estamos tristes por una pérdida. No sé. Sí, mira que por eso nosotros la primera tarea que ponemos en las 15 tareas del duelo es expresar, para recuperar el valor y la importancia de reconocer las emociones que están ahí por algo. La tristeza existe porque tiene una función importante en el proceso humano, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué momento nos metieron pues que estar triste era malo, ¿no? Lo malo es que se desborde esa tristeza, como que se desborde la alegría, igual, ¿no? Cuando estamos exageradamente alegres, comenzamos a tener problemas emocionales. Porque es como el bobo del pueblo que le pegan y se ríe. No está bien, ¿cierto? Tiene una exagerada alegría, está desbordada. Igual sucede con la tristeza, pero no porque la tristeza sea mala. La tristeza tiene una función sanadora. Claro, hay que saberla gestionar y hay que aprender. ¿Y por qué se desborda más la tristeza que la alegría? Porque negamos la tristeza. Porque no, entonces, como la negamos, no la conocemos. Y entonces cuando llega, no sabemos cómo gestionarla. Entonces se desborda. Por eso naturalizar la posibilidad de sentir emociones, pues es muy importante, porque eso hace parte de nuestra sanidad. Por eso hoy los ataques de ansiedad que están experimentando todo el mundo desde la pandemia, ¿no? Porque no nos dimos permiso a sentir. Entonces, al no darnos permiso a sentir, eso tiene consecuencias. Por eso la primera tarea es sentir, expresar las emociones. Darse permiso para expresar las emociones, sobre todo cuando hay un proceso de duelo en marcha. Explica desde tu punto de vista, desde cuando el duelo pregunta, ¿cuándo empieza la tarea a comprender? Porque hay mucha gente que pregunta, no, es que he perdido a mi perro, es que no entiendo por qué ha pasado, y están en el inicio del duelo y ya están tratando de comprender. Sí, bueno, eso es un poquito largo, pero voy a tratar de resumir lo que se me acaba el tiempo. Pero entonces, Sí. incluso María Lía me pregunta que cuáles son las 15 tareas. Las 15 tareas. Podrías decir cuáles son las 15 tareas del duelo. Venga. Para explicarles rápidamente, dividimos, lo que hacemos es decir, mire, lo importante en un proceso de duelo es tomar decisiones. La gente pregunta, ¿cuánto dura un proceso de duelo? Nosotros decimos, olvídese del tiempo. El proceso de duelo no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisiones. Pueden pasar 6 meses o pueden pasar 10 años. Que si usted no toma decisiones, pues no pasa nada. Pero si tomas decisiones, entonces el duelo avanza. Entonces lo importante no es el factor tiempo, sino el factor decisión. Para motivar la toma de decisiones, entonces dijimos, ok, formulemos tareas, que es algo que se ha venido formulando en el entendimiento del duelo desde hace mucho tiempo. Entonces hay varios psicólogos que plantean tareas del duelo. Nosotros hemos tratado de desmenuzarlas. Entonces generamos 15 tareas que tienen pequeñas decisiones. Cada tarea de esas está enmarcada en un nivel o en un área de trabajo que pretende involucrar diferentes aspectos del proceso. Entonces, para nosotros el primero fundamental es el que le llamamos el sentir. Darse la oportunidad y el tiempo para sentir. Entonces, en ese sentir decimos, trabaje estas 5 primeras tareas. Todavía no piense por qué ni para qué, todavía no le busque explicación a eso. Esa es la oportunidad para sentir. Llore si tiene que llorar, grite si tiene ganas de gritar, pelee con su Dios, haga lo que tenga que hacer para sentir su situación. Una vez usted ha dado tiempo y espacios para la expresión de esas emociones, viene el segundo nivel, que le llamamos el comprender. Ahora sí comience a pensar esto. Mire que hay algunas emociones que usted acaba de expresar que se le están desbordando.
tiene culpas. En estos días, en diciembre, un primo de mi esposa, justo acabamos de conocer el perrito que había adoptado un perrito y el perrito, o sea, que amaba a la familia, él enloquecido por su perrito, y un día lo sacó y el perrito cruzó la calle, pasó un carro y lo mató. Y entonces él estaba comenzando a experimentar un sentimiento de culpa muy fuerte. Entonces, en este nivel comprender, comencemos. Ya identificamos que hay culpa aquí, ok, comencemos a trabajarla para que finalmente lleguemos a la aceptación y a la reubicación del proceso. Entonces, sentir primero, después comprender este proceso y finalmente hay un nivel que a nosotros nos gusta mucho porque es el que le da sentido a todo lo demás y es el trascender. Es el decir, esto valió la pena, mi vida junto a este ser tuvo sentido y me enseñó esto y me invitó a mejorar esto de mi vida. Es como, ahora sí rindámosle honor a través de mi vida y de mis decisiones en torno a ser mejores seres humanos, a tener una mejor relación. Entonces, 3 niveles: sentir, comprender, trascender. Cada uno de esos niveles tiene 5 tareas que pretenden fortalecer esos niveles y cada tarea tiene unas decisiones, ¿sí? Desde las más sencillas hasta las más complejas. Eso quiere decir, desde báñate, ¿cierto? Ve y te bañas, que es una decisión que en situaciones normales pues, es automática, pero que en cuestión de duelo, cuando estamos en medio de un duelo, pues puede ser una decisión muy difícil, levantarse y bañarse. ¿Cierto? Cuando hacemos consciente que a pesar de la dificultad, de lo que me cuesta tomar la decisión de irme a bañar, lo hago y lo hago consciente, cuando hacemos ese ejercicio mental de tomar esa decisión aparentemente irrelevante, pues estamos generando movimiento. Y en el duelo lo que queremos es hacer eso, que haya movimiento. Porque es lo que tú decías, Mora, ¿no? Yo estoy triste, no quiero hacer nada, perdónenme, no hago terapia. Es una etapa normal, eso se tiene que vivir, pero hay un punto en donde eso no puede seguir. Entonces, y lo grave del duelo es que eso permanezca. Entonces, se nos complica el asunto. Entonces, hay un punto en donde tenemos que comenzar a generar movimiento. Por eso, las decisiones. Generemos movimiento desde las más sencillas. Ok, quédate en casa, pero entonces, báñate, arréglate, ¿sí? Prepárate algo rico de comer. Esas decisiones, incluso en medio de la tristeza, hacen que haya movimiento y que no comience a desarrollarse algo que pueda ser más complicado de manejar emocionalmente. Entonces, ese es el tema de las 15 tareas del duelo. Niveles, tareas, decisiones. Sí, Están que muy lo bien que planteadas. Ay, perdona, Mora. no, pensaba que lo que ibas diciendo, o sea, está súper, me gusta mucho por la parte en la cual en realidad todo es el proceso como inicia, ¿no? Es en toda esa carga de que no quieres ni comer, te sientes mega mal y demás, y luego como poquito a poco, ¿no? Va uno también poniendo de su parte, reestructurando todo el proceso. Entonces es como el poder tener muy claro, ¿no? Así en la estructura que ustedes tienen para que puedan, pues también tomarlo cada quien para sí y decir, bueno, ¿dónde me ubico? Y ahorita, ¿qué quiero hacer? Porque pues igual van a estar quizás en diferentes formas y etapas según vaya siendo el proceso de cada persona, no sé. Entonces, sí, en mi caso sí fue así, ¿no? O sea, dije, paren, o sea, no puedo. Y después, poquito a poco, fue inicio. Vamos a caminar con la otra perrita, a volver a hacer el ritmo, a esto, a lo otro, a seguir, con todo, y que seguía mi proceso, porque no era así como, ya se terminó, no, sino yo seguí trabajando en mí, en procesar mi duelo, en lo que a mí se me había abierto, de mi proceso personal, con la muerte de ella también. Entonces, toda esa parte sí es como bien importante que todos tengamos en cuenta que es todo un proceso como con varias aristas que hay que tomar en cuenta. Así es, así es. Y esa es la importancia de este programa, que un poco comienza a generar conciencia sobre el derecho que tenemos también a generar procesos de duelo a partir de la muerte de nuestros animales. Eso es importante, que cuando lo entendemos puede fluir de mejor manera. Es que si no entendemos eso tan elemental, esto se puede complicar mucho, ¿no? Se puede complicar mucho
ese derecho a estar tristes y a llorar a nuestros perritos o a nuestros gaticos o a nuestras mascotas. Pues Julián, muchísimas gracias. Es que son -10, no que te queremos robar más tiempo, porque tienes ahora una clase. Estáis que no Sí, pagáis con la pues, promoción del libro, las clases y todo. O sea, enhorabuena, de verdad. qué bueno, sí. Y nada, lo dejamos hoy aquí. Nos vemos en Integrando el Duelo Animal en 15 días. Y no Chévere. sé si queréis despediros alguno de los dos con alguna frase en concreto. ¿Se demora? ¿Mora? Se quedó congelada Mora, ¡Ay, entonces se yo la ha me congelado despido. ahora ella! Sí. Entonces yo sí me despido yo, agradeciéndoles a ustedes el espacio, agradeciéndoles a ustedes esta conversación tan bonita, creo que ya regresó Mora. Agradeciéndoles también la confianza y el que puedan generar este espacio en nuestro canal, nos parece fantástico. Y esperemos que poco a poco vayamos generando movimiento en este canal. Y pues cuenten conmigo, chévere, a mí me encanta hablar de mis animalitos, me encanta. Así que siempre estaré dispuesto para cuando ustedes quieran que las vuelva a acompañar en este espacio, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias a todos. Mora, ¿quieres despedirte ahora que ya no estás congelada? Ay. Bueno, se le oye a los robots. Se le ha cortado mucho la voz. Nada, pues Julián, que te dejamos ya, que muchas gracias a todos por estar ahí, por vernos y nos vemos en 2 jueves aquí en Integrando el Duelo Animal en Cuando el Duelo Pregunta. Vale, Hasta chao, chao. luego. A ver,